Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro muy interesante. Es un cilindro Iseo de Serreta, aquí lo tenéis, con este bocallave tan amplio, ahí tiene una guarda muy pronunciada. Es un modelo que no había visto hasta ahora, es el modelo Gera de Iseo. Este cilindro me lo envía mi amigo Iñaki, muchísimas gracias Iñaki, me lo presta para que podamos ganzuarlo y verlo en el canal. Creo que ha tenido problemas para abrir este cilindro, no estoy seguro. Yo lo he ganzuado dos veces y lo he ganzuado una vez así. He abierto muy fácil, muy rápido, no he notado pernos de seguridad, es algo que no me cuadra porque Iseo ya en modelos básicos como el F5 tiene pernos de seguridad. Lo he ganzuado en esta otra posición, la verdad es que no me he fijado en el lado del cilindro ni en nada. Y en esta posición sí que he notado pernos de seguridad, he notado al menos un spool, con lo que creo que tiene pernos de seguridad y ha cambiado mucho el comportamiento, me ha llamado mucho la atención, así que le vamos a hacer un vídeo sin ninguna duda. Como veis funciona perfecto, 6 pernos, ahí lo tenéis, tiene además aquí una anilla de acero anti-extracción. Vamos a ver la codificación. Creo que la codificación es en parte la culpable, fijaros. Son 6 pernos que se distribuyen así, parece muy espectacular, pero este último pico de la llave no tiene perno, con lo que el sexto es muy largo, está colocado prácticamente desde el principio, el quinto es muy corto, el primero también es muy corto, tercero y cuarto medios, y el segundo sería muy largo también, prácticamente colocado desde el principio. Puede que tantos pernos largos escondan al menos una parte de los pernos de seguridad, si es que existen. Yo la segunda vez que lo he ganzuado me ha parecido que sí, sin ninguna duda, pero es un misterio, así que lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en el aprieto e intentamos la apertura. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo colocado en el aprieto. Como veis funciona perfecto. Lo voy a ganzuar en esta posición, que es en la posición en la que he notado pernos de seguridad, y voy a utilizar esta fantástica pry bar que tenemos aquí. Es el modelo de 2 milímetros de espesor de Loloc Tools, muy buena. Fijaros, el bocallave es extremadamente amplio, podemos ver prácticamente en toda su totalidad de anchura el primer perno. Incluso con una pry bar de este tamaño hay una holgura tremenda, pero bueno, la he utilizado y me ha ido muy bien. Y voy a utilizar este gancho, el PN06 de Multipic, en 0,6 milímetros, que va muy bien, es un gancho muy abierto, con muy poca altura de cuello, que entra muy bien. Voy a trabajar por debajo de esta guarda, entrando por este hueco, y antes me ha ido muy bien. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Tensión, vamos a hacerlo así, tensión leve al principio, me imagino que habré utilizado, la verdad es que no me acuerdo, y habré aumentado para conseguir el falso colocado. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto pide un clic, quinto pide un clic, sexto nada, vamos a ver, primero pide un clic, segundo nada, tercero, estaría abierto, no es así como se ha comportado antes, en absoluto. Vamos a ver, quizás el sentido de giro, cuando, no me acuerdo cómo lo he ganzuado, cuando coloco la cámara delante mía me condiciona la posición de las manos. Vamos a hacerlo ahora en sentido horario, vamos a ver. Primero pide un clic, no, ya veo que no se comporta como antes. Cuarto un clic, quinto un clic, sexto nada, un clic en el primero, y ahí al tocar, creo que ha sido el tercero o el cuarto, no se ha comportado así. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba, vamos a darle la vuelta.
Quizás los dos lados no se comportan igual, aunque la diferencia es abismal. Como veis, ha abierto de manera muy rápida, muy sencilla y al primer toque prácticamente. Vamos a ver cómo se comporta este otro lado. Como no sé qué lado he utilizado, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto un clic, quinto nada, sexto nada, primero nada, segundo nada, tercero un clic, cuarto un clic. Esto ya se parece más a lo que ha sucedido antes. Tercero de nuevo, cuarto de nuevo y caemos en un falso. Fijaros, hemos caído en un falso, ¿veis? Quizás estén colocados pernos diferentes en cada lado, no tiene sentido, pero no lo sé. Ahora me interesa más desmontarlo. De hecho, yo creo que vamos a desmontar los dos lados. Vamos a ver, primero nada, segundo colocado, tercero colocado, cuarto colocado, quinto, ahí quinto hace un clic, da rotación. Vamos a ver si no se me escapa. El tensor está muy flojo y es difícil. Sexto colocado, como veis ha dado rotación y se ha colocado. Primero pida, también da rotación el primero. Ahí, ahora sí. Al colocar el primero abriría. Bueno, todo un misterio. No es extraño que un lado del cilindro se comporte diferente al otro, perdón, pero aquí la diferencia es muy grande. Vamos a ver, vamos a desmontar este cilindro y quizás desmontemos los dos lados. Lo he cerrado, pero utilizaré la llave. Aquí veo que alguien ha abierto la grupilla, o no, sí. Yo creo que quizás haya sido manipulado por un cerrajero. Me da la impresión de que esta grupilla no está, que la han abierto, ha quedado ligeramente doblada. Vamos allá, vamos a colocar mejor la cámara. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Bueno, misterio resuelto. Este cilindro lo ha tocado alguien, no creo que de fábrica venga así, porque no hay un lado que ponga exterior, un lado que ponga interior. Y fijaros, en uno de los dos lados del cilindro, todos los contrapernos son normales, no tienen nada. Los pernos en los dos casos son todos normales de acero. Y en el lado que al ganzúar delata pernos de seguridad,
Todos los pernos, contrapernos, perdón, son spool, lo cual tampoco es nada habitual. Siempre suele haber un contraperno normal que equilibra, centra el rotor y facilita el funcionamiento, la entrada y la salida de la llave. No es habitual que todos los contrapernos sean spool. Son unos spool muy bonitos. Los pernos son todos normales. Vamos a hacer zoom a los spool, pero me parece más que evidente que alguien ha tocado este cilindro, no sé si un cerrajero o quién, y no sé con qué objeto ha hecho esta modificación. Los spool los estáis viendo vosotros mejor que yo, pero o bien son biselados. Vamos a ver si puedo modificar el ángulo de la cámara y así hacer zoom mejor. Vamos allá. Creo que no. Ahí lo tenemos. Son biselados, fuertemente biselados. No he notado efecto alguno. No han funcionado como tales. Se han colocado a la primera. Pero son unos spool muy bonitos, sin ninguna duda. Los muelles de acero, los pernos en los dos lados son iguales. Y aquí tenéis los contrapernos normales. No tiene sentido. Realmente no tiene sentido esta modificación, creo yo, o al menos yo no se lo encuentro, pero así es como ha llegado este Iseo Gera. La facilidad de ganzuado en este lado es evidente porque todos los contrapernos son normales, pero en este lado también es evidente que la codificación influye muchísimo. 4 de los pernos son muy largos y evitan que entren en funcionamiento los spool. Si no, hubiese sido mucho más divertida. En cualquier caso, no creo que sea un cilindro difícil de ganzuar en absoluto. Es muy similar al F5, simplemente que con 6 pernos y un bocallave menos restrictivo. Los rotores tienen alojamientos para pasivos que me han dado mucho miedo al desmontar porque me parece que son del mismo diámetro muy similar, pero no tiene nada más. Insertos antitaladro, eso sí, tiene alojamientos para 6, 7, aquí solo trae 2, aquí atrás que no sé para qué son, 2 aquí delante y aquí le faltan 5 pasivos a un lado, 5 al otro, y en el cuerpo hay hueco para pasivos arriba y en los dos laterales. Seguramente habrá versiones mucho más complejas de este cilindro. Este, como os digo, ha sido retocado sin ninguna duda, no puede ser los pernos originales, pero bueno, esto es lo que me ha llegado. Iseo Gera, espero que os haya gustado, os sea útil. Muchas gracias, Iñaki, por enviarme el cilindro y hasta la próxima. Un saludo.